Dios les bendiga, hermanos. Qué enorme privilegio poder estar aquí nuevamente adorando al Señor como Él quiere que se haga en espíritu y en verdad. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Venimos delante de ti reconociendo tu majestad, reconociendo, Señor, tu soberanía, que tú eres el dueño de nuestras vidas, tienes todo el derecho sobre nosotros. Dirígenos y háblanos en esta mañana con la predicación, la exposición de tu palabra. Oh Señor, que nosotros hablemos simplemente como embajadores de parte tuya. Dejamos en tus manos los resultados, en el nombre de Jesús. Durante 2 domingos hemos estado hablando acerca del culto que agrada a Dios. Ya este es el tercer y último domingo de mi parte con este tema. Vimos la semana pasada que existen los falsos adoradores, son simple apariencia, pero que también existen los verdaderos adoradores que lo hacen en espíritu y en verdad con corazones sinceros. También vimos que Dios es espíritu y que debemos adorarle con esa conciencia y no buscar maneras de representarlo o de usar formas carnales para rendirle culto y adoración. También vimos que el culto que agrada a Dios debe ser hecho en el nombre, bajo la autoridad de Jesús, porque en un culto hecho bajo esa condición es que el Señor promete su presencia de manera especial. Vimos también que el culto debe ser el producto de una vida sacrificada y entregada a Dios en la vida diaria y no solo en el templo o lugar de adoración. No hacemos nada con vivir toda la semana como a nosotros nos parece y venir el domingo supuestamente a adorar a Dios. Vimos también que el culto debe rendirse de manera sabia, con el entendimiento dirigido por el Espíritu Santo, no controlado por el sentimentalismo y el emocionalismo. Y por último vimos el domingo pasado que el culto debe ser gozoso pero reverente, nunca vulgar, sino con decencia y con orden, y que eso deben aprenderlo los niños. Porque si nosotros a los niños no les enseñamos a ser reverentes en el templo, después no vamos a poder querer que de golpe sean reverentes. Eso hay que enseñarlo y deben aprenderlo en nosotros los adultos. Hoy, ya en esta tercera y última predicación, vamos a ver los componentes del culto que agrada a Dios. ¿Cuáles cosas deben ser parte de un culto que agrada a Dios, que verdaderamente es hecho como adoración y alabanza a Dios? ¿Qué debemos hacer en un culto dedicado a Dios? Eso lo veremos a la luz de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y lo que practicaba la iglesia primitiva, aclarando que no todo lo que hacía la iglesia primitiva era la voluntad de Dios. Era una iglesia con gente pecaminosa igual que nosotros, pero tenían prácticas que eran aceptadas por Dios y que nosotros debemos continuar en el día de hoy, ya que nos encontramos en medio de un mundo desordenado y eso ha afectado a la iglesia. Ese desorden ha llegado a la iglesia. Yo no sabía que existen escuelas de adoradores. Me encontré un video de una graduación de una escuela de adoradores. Dije, yo pensaba que todo el cristiano debe ser un adorador. El problema es, como yo decía el domingo pasado, que hay una élite, hay un grupo especial entre los cantantes en medio del pueblo de Dios que se llaman adoradores. Óigame, en esa graduación, no sé si era la directora de la escuela de adoradores o una maestra, señores, pero no había cantante y bailarín de dembow que le ganara a esa señora. Esa señora estaba delante de un coro que supuestamente estaba adorando y era de los graduandos, y esa señora lo que hacía ahí, esa señora se movía en toda la plataforma, se llegaba a los tobillos casi hasta la espalda. Digo, bueno, esos cantantes de música urbana le quedan chiquitos, solo faltó que la señora se pusiera de cabeza y diera vuelta.
pero eran adoradores. Y eso lo encontramos en medio del pueblo de Dios. Y hay gente que quisiera que nosotros hiciéramos esas cosas. Porque hay gente que cree que la iglesia es que salva y es que hace cristiana a la gente. No, nosotros simplemente somos embajadores y hablamos de parte de Dios. No somos los dueños del mensaje, ni somos los que cambiamos a la gente. De hecho, si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros fuera lo que es. Culto en la iglesia primitiva, nos vamos a basar en primer lugar en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42, que dice la palabra de Dios, hablando de los primeros cristianos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es bueno notar que este versículo 42 inicia diciendo que esos primeros cristianos que estaban todos juntos perseveraban en hacer esas cosas que están detalladas en ese versículo. No era algo ocasional, que dice el versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo. Dice también que en las casas, cada día perseveraban. Esa palabra significa que anhelaban hacer eso. El término perseverar, y por eso, hermanos, siempre les digo que el significado bíblico, no el significado que esas palabras tienen en el diccionario de la lengua española, porque originalmente el Nuevo Testamento no se escribió en español, ni en inglés, ni en ruso, se escribió en griego, y tenemos que buscar qué Dios quiso que se escribiera en griego. Esa palabra significa anhelar hacer una cosa, y algo que parece una redundancia, ser constantemente diligentes, que se es constante y diligente en hacer eso, que se asistía asiduamente a esos ejercicios espirituales, que estaban adheridos, pegados estrechamente a esas prácticas, que estaban listos, prestos a atender esas prácticas que se mencionan allí. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar significa afirmarse fuertemente para no resbalar o persistir en aferrarse a algo por su valor e importancia. Los primeros cristianos entendían la importancia y el valor de estas prácticas y estaban adheridos, agarrados, perseverando en ellos. No era que los primeros cristianos realizaban un culto cuando terminaban sus compromisos sociales o les quedaba algún tiempo. Eran constantes en lo que hacía la iglesia primitiva de manera voluntaria e intencional. Hoy lamentablemente hay muchas iglesias que celebran culto y estas cosas, el contenido del culto es ocasional. Cuando me queda tiempo yo voy al culto. Usted sabe que la vida está muy agitada. Ya esto no es como era antes. Nos seguimos teniendo 24 horas. El asunto está en cómo nosotros repartimos las 24 horas y cómo dejamos que el mundo influya en nosotros. Pero eran constantes, perseveraban en estas cosas. ¿Qué es lo primero que dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, y esta palabra es instrucción, enseñanza. Hoy a la gente, cuando se le habla de doctrina, considera que para aprender doctrina hay que ir a un instituto bíblico, a un seminario. No, doctrina es enseñanza, instrucción. Y cuando dice aquí que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, era que era una educación en la iglesia. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos seminarios, tenemos institutos bíblicos, es bueno tenerlos. De hecho, yo fui estudiante en uno y durante un tiempo maestro y director de otro, pero la enseñanza en la iglesia no debe estar basada en lo que enseñan los institutos bíblicos.
La instrucción principal que deben recibir los cristianos es en el culto, en la reunión corporativa de la iglesia, precisamente cuando están reunidos como iglesia, como asamblea. La educación de la iglesia comienza aquí. En los institutos bíblicos se enseñan cosas, se dan herramientas que quizás en el culto normal de la iglesia no se consigan. Por ejemplo, en el culto difícilmente nos pongamos a enseñar homilética, predicación. Ahora, todo el contenido de la palabra de Dios debe aprenderse en el culto. En el culto. Y estos hermanos perseveraban en eso. Y era continuamente. Pero la frase que dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es que ellos eran fervientes en aprender la doctrina de parte de los apóstoles. Eran fervorosos en hacer eso. Era con toda decisión y firmeza que los primeros cristianos buscaban ser instruidos por los apóstoles. Y note que esta instrucción era de parte de los apóstoles, a quienes encargó el Señor que debían enseñar a los cristianos a guardar todas las cosas que Él había hablado. Originalmente eran los apóstoles. No era un invento de ellos. Hoy en día hay mucha gente llamada apóstol, asumiendo ese título. Bíblicamente, para ser llamado apóstol había que cumplir con algunos requisitos que están enumerados en la misma Biblia: haber andado con el Señor, haber recibido instrucción directa del Señor. Pero hoy en día tenemos muchos apóstoles. Ahora, lo que enseñaron los apóstoles, nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento. Lo tenemos en el libro de Hechos, lo tenemos en las epístolas y lo tenemos en Apocalipsis. Lo tenemos en el Nuevo Testamento. Ya hoy en día nosotros no necesitamos que gente que se han hecho ellos apóstoles y que quieren que le llamen apóstoles porque eso da renombre y prestigio, nos enseñen cosas nuevas. Nosotros no tenemos revelación nueva porque, como dijo alguien, si ya está en la Biblia, no necesitamos una gente que nos diga que es nuevo. Y si lo que tú tienes que decirnos no está en la Biblia, entonces no tiene apoyo de Dios. De tal manera que no nos digas nada. Nosotros tenemos, al igual que la iglesia primitiva, la instrucción de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Alguien dijo que una iglesia es lo que su púlpito es. Como anda el púlpito, así va a andar la iglesia. Hoy hay unas iglesias con un púlpito muy ligero. La instrucción de la palabra de Dios es primordial en una iglesia. Ella es la base de todo lo que se cree y se practica. Entonces hay unas iglesias que tienen una práctica y una creencia peligrosa. Las convicciones bíblicas guiarán la visión y la misión de la iglesia. Lo que nosotros debemos llegar a ser y lo que nosotros entendemos que debemos hacer debe estar basado en instrucción bíblica, en la doctrina apostólica, en lo que Dios nos enseña en su palabra. La doctrina bíblica primero va a influir en las vidas y en las convicciones de los individuos. Y todas esas convicciones de los individuos van a influir en la vida, en la práctica y en las creencias de la iglesia como cuerpo. Perseverar en la doctrina, en la instrucción, en la enseñanza de los apóstoles. Por medio de la instrucción bíblica conocemos a Dios y su voluntad general y particular. Su voluntad general y la voluntad para cada uno de nosotros. Una iglesia sin una sana instrucción y enseñanza bíblica va a la deriva. Pero note que no era la doctrina de cualquiera. Era gente con autoridad delegada directamente por Cristo. Eran apóstoles de verdad. Y no solo
la palabra de Dios, la instrucción bíblica como práctica en el culto, tiene la capacidad de formar nuestras convicciones, de formar nuestra visión de lo que Dios quiere de nosotros y la misión de nosotros y la iglesia, sino que la palabra de Dios tiene un poder purificador para la iglesia, que dice Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios 5, 26. Dice la palabra de Dios. Con respecto a la iglesia, dice que Cristo la amó, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios tiene poder purificador, santificador, limpiador. Lo que necesita el pueblo de Dios para andar en santidad es palabra de Dios. Hay iglesias en las cuales los predicadores se paran y duran una hora haciendo cuentos o hablando de sus experiencias en el ministerio. No, el poder no está en las historias, el poder está en la palabra de Dios. Las historias simplemente son ilustraciones para que algunas verdades que quizás en algún momento no llegamos a comprender, podamos tener una simbología, una ilustración que nos enseñe el significado de esa verdad. El poder está en la palabra de Dios. Pero también dice que perseveraban no solamente en la doctrina de los apóstoles, ¿qué más dice? En la comunión unos con otros. Y esta palabra comunión viene de una palabra que a la gente le gusta decirla mucho porque da la percepción de que se tiene mucho conocimiento bíblico. Es la palabra koinonía. Entonces hay iglesias que no dicen comunión, dicen koinonía. La palabra koinonía, esta palabra tener comunión, es participación, interacción, contribución. Usted ve que el culto no es venir simplemente a estar sentados, es tener compañerismo, es participar, es interactuar, es contribuir. Un verdadero culto que agrada a Dios no es un culto en donde yo vengo a buscar, a ver lo que la predicación va a hacer por mí. No, es donde yo vengo a contribuir, a aportar, a tener compañerismo, comunión. Y producto de que yo vengo a adorar y de que yo vengo a aportar, entonces yo voy a salir bendecido. Hay gente que quiere venir a los cultos para ser automáticamente bendecidos. En la vida cristiana no hay nada automático. Hay funciones corporales que parecen automáticas, pero como quiera las dirige el cerebro. En los cultos nada viene caído así, como que me cayó una bendición del cielo. ¡Prun! No, tenemos que venir a tener compañerismo, comunión unos con otros. Esa expresión compañerismo y la palabra que conocemos, koinonía, tan bella esa palabra en griego, significa la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, un compañerismo reconocido y gozado, que yo me gozo en tener compañerismo, que tenemos experiencias e intereses comunes como cristianos, como familia, pero también que eso, no solo el conocimiento que yo tengo de eso, sino que yo lo llevo a la práctica, una comunión manifestada en los hechos, en los efectos prácticos de la comunión con Dios, que se proyecta teniendo efecto de mí hacia la vida de otros. Hermanos, nosotros debemos tener compañerismo. Aquí hay hermanos que se sientan juntos y no saben su nombre. Alguien dijo que nosotros no debemos tener los pies tan rápidos para salir del templo. Hay hermanos que cuando el hermano fulano que venga y nos dirige en oración, ya ellos están allá en la puerta de vidrio. Y cuando dicen en el nombre de Jesús, ellos vienen a oír Jesús allá en los motoconchos. Yo hay veces que voluntariamente tengo que salir por esta puerta. Acostumbro a salir por aquí y armo un can a veces con los hermanos que están de este lado. Pero hay hermanos por aquí, por ejemplo, el hermano Abayo, le digo, pero hermano, ¿cuánto tiempo que yo no te daba la mano? Porque él sale por aquí, se va por ahí, yo salgo por aquí. A veces digo, déjame salir por aquí adelante. Porque hay hermanos que me paso un mes y no le doy la mano.
Hermanos, tenemos que tener compañerismo, comunión de manera voluntaria. Somos muy rápidos para salir del culto. La palabra comunión describe el entusiasmo que los creyentes demostraron en una adoración unida en las comidas y aún en el compartir de sus bienes materiales. ¿Qué dice ahí mismo el versículo 44? Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué dice el versículo 46? Perseveraban unánimes cada día, y dice al final, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo dice que comían? Juntos. Antes de salir para acá, Blanca y yo estábamos viendo un culto que se estaba celebrando en España a esa hora, porque en España eran las 3 de la tarde. Mi padre, cuando viajó a España, en el primer nivel del edificio hay un templo bautista, una iglesia bautista. Y ellos se acostumbran, antes de la escuela dominical, tienen un chocolate con galletas. Pero sabemos, Atomayor todavía es pequeño, pero hay lugares donde hay hermanos que ya se les hace duro venir aquí. Entonces, ¿qué hacen esos hermanos? Ellos tienen algo ligero, la escuela dominical, el culto de la mañana, se quedan y comparten un almuerzo sencillo. Después, cuando reposan un poco, tienen el culto de la tarde, porque se les hace difícil ir a sus casas y volver. En una ocasión, los caballeros teníamos un compartir, un culto, y después del culto íbamos a participar en una parrillada. Bueno, cada hermano fue y buscó su yuca, su guineíto, su alita de pollo, y búscame un plato para taparlo. Y yo le dije, pero venga acá, o venimos a compartir aquí, a comernos eso aquí, o qué. Porque de qué vale que vengamos aquí a tener una parrillada y todo el mundo dice que se va para su casa después. Vamos a comernos eso ahí, o que usted se limpia los dientes con un palillo y después que come y no quiere que los hermanos lo oigan. ¿Cuál es el problema? Sí, pues yo no sé, que hay gente como que cree que no se ha puesto desodorante y que tiene que irse. De hecho, yo una vez tuve que quedarme en un culto aquí con los brazos así. Sí, porque yo tengo problemas y me tocaba predicar y me subió por el cuello de la camisa. Buscó al hermano Abad Mauricio, pero él no usaba desodorante porque él no tenía esos problemas. Hermano, yo cogí un mistolín con olor a lavanda y me lo he juntado. Y cuando se juntó ese mistolín con olor a lavanda, cada vez que yo saludaba a los hermanos, le daba la mano así, como ñoquito. Pero yo me quedé en el culto, digo, no, yo no me voy a ir, a todo el mundo le da eso algún día. Pero hermanos, debemos participar de manera gozosa. Los cristianos demostraron en forma visible su unidad en Jesucristo en los servicios de adoración, donde se llamaban unos a otros hermanos y hermanas. ¿Usted entiende lo que es llamarnos hermanos y hermanas? Es una familia. ¿Y cómo es que no se hablan algunos en la familia? Yo entiendo que hay familiares que se matan por una herencia, pero todos nosotros tenemos herencia con los santificados en Cristo Jesús. Así que si es por una herencia, hablémonos, hermanos, que todos heredamos. Aquí no hay problemas de repartición. La comunión en el culto no es algo pasivo, es participativa y colaborativa. Cada uno contribuye al hacer su parte en el culto. No es una mera costumbre, es un encuentro de colaboración para darle gloria a Dios y adorarle. Es participativo, hermanos. Es tan así que en Hebreos capítulo 10, el versículo nos gusta mucho, no dejando de congregarnos, pero dice que debemos hacerlo aún para exhortarnos, para reprendernos. ¿Usted sabía que nosotros en los cultos podemos aprovechar para algún hermano reprenderlo, exhortarlo? ¿Eso qué significa exhortar ahí? Reprender. Dirá, bueno, pero yo no vine al culto para eso. Bueno, la Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros. Pero ¿qué sigue diciendo? También perseveraban en el partimiento del pan. Mire, los cristianos, según dice la Biblia, también participaban, al parecer, en comidas en los hogares. Pero esta que se refiere aquí
por el término pan que se usa, tiene que ver con la Santa Cena. Nosotros en los cultos, ¿verdad?, tenemos instrucción, tenemos comunión unos con otros, colaborar, ayudarnos unos a otros y también participar de la Santa Cena. Una de las ordenanzas, de las dos ordenanzas que nos ha dejado el Señor. Aquí la palabra pan significa una hogaza de pan o una torta pequeña, compuesta de harina, agua cocida. Esa harina podía ser redonda o de forma alargada y del ancho de un dedo pulgar. No se partía, no se cortaba, sino que se partía. No era que cogían un cuchillo, sino se partía. De hecho, la Santa Cena originalmente el pan se pasaba para que se partiera. Llegó un momento, y eso está en la historia de la iglesia, que se dejó de hacer por la contaminación de las manos. Pero el pan se iba pasando de mano en mano y se partía, pero imagínese usted. El partimiento del pan llegó a ser el nombre de la institución llamada Santa Cena. Eso también lo encontramos en Hechos 27. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Algunas iglesias, sobre todo la iglesia primitiva, participaban en el partimiento del pan en la Santa Cena más a menudo que como lo hacemos nosotros. Nosotros practicamos la Santa Cena el primer domingo de cada mes, una vez al mes. Hay iglesias que lo hacen cada 15 días, hay iglesias que lo hacen semanal. El asunto es que la Santa Cena es parte de un culto que agrada a Dios. Debe hacerse siempre para anunciar la muerte del Señor Jesús, recordar el sacrificio que hizo por nosotros al dar su vida como pago por nuestro rescate y para reconciliarnos con Dios. Es un recordatorio de la muerte del Señor, no es la Semana Santa, es la Santa Cena. Y debe hacerse en un culto de manera participativa, corporativa. Siempre hay una cantidad como esta en un culto, al momento de la Santa Cena es más pequeño. Hay gente que se pasa tiempo y no participa en la Santa Cena. Si tú estás en pecado, no quieres tomar indignamente la cena del Señor, si estás en pecado, confiésalo, apártate y participa de la Santa Cena. No es posible que en una iglesia donde la Santa Cena es una vez al mes, todos los meses, el domingo de Santa Cena, tú estés en pecado. Eso es como llamativo, ¿verdad? Es como, ¿cuál es el problema que tienes, hermano? Si estás en pecado o si tienes que arrepentirte y convertirte, porque el pecado es una práctica y el que practique el pecado es del diablo, arrepiéntete y conviértete. El partimiento del pan, perseveraban en ello, en las oraciones. En las oraciones. Y el término aquí, oración, denota una oración que se hacía como acto de adoración a Dios. Y la idea de orar era fervientemente. Cuando dice aquí, y en las oraciones, la idea en el original eran oraciones fervientes, ardorosas, con fervor, con ardor. No eran oraciones para repetir palabras por costumbre, sin vida. Hay iglesias que el orden en el culto lo llevan hasta el extremo, que las oraciones que se van a hacer al inicio y al final del culto están escritas. De tal manera que la persona que se llama a orar lee la oración. No le voy a decir ni que sí ni que no, pero eso es como muy mecánico, ¿usted no cree? La oración debe ser espontánea, de hablar con Dios, con ardor, con fervor. La oración debe ser una oportunidad para de manera conjunta demostrar nuestra adoración a Dios y nuestra dependencia de Él.
deben ser con fervor, entusiastas, con ardor. Y hablando ya, esto es hablando de las oraciones como parte de un culto, pero nosotros también celebramos el culto de oración. Y de hecho es una práctica de los bautistas a nivel mundial. Es raro la iglesia bautista que el miércoles no esté celebrando un culto de oración. Se ha tomado ese día. Pero con respecto al culto de oración, no debemos venir como si nos estuvieran obligando o no queda otro remedio que venir al culto de oración. Debemos darle gracias a Dios que podemos juntos orar al Señor. Es un privilegio conversar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No debería ser el culto con menos personas en asistencia. Pero debemos entender que la oración no es para manipular a Dios, sino para comunicarnos con Dios y que Él es quien controla todo. La oración es en dependencia a Dios. Y cuando dice que debe ser, aquí el término oración en griego, ferviente, con entusiasmo, con ardor, nosotros tenemos a veces como una letanía y hacemos la misma oración. Usted no conoce gente que ya usted sabe lo que va a orar. Hay gente que usted se da cuenta ya lo que va a decir, porque dice la misma oración. Tengo un libro que se titula Orando los Salmos, cómo orar con los salmos. Eso es otra cosa. Orar la Biblia es otra cosa, es una manera de orar la Biblia. Orar utilizando versículos bíblicos. Pero hermano, hay gente que tiene una grabación. Se grabó una oración y de ahí no sale. Hay hermanos que usted le dice que pase a orar por el culto, y si él quiere, la iglesia se para y de manera unida hace la oración que él va a hacer. Es la misma. Es la misma. La Biblia dice que hay que orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hay que ser entendidos. Hermanos, vimos que debe ser perseverar en la doctrina, en la enseñanza apostólica, y la tenemos en el Nuevo Testamento, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es una de las ordenanzas que dejó el Señor, en las oraciones. Pero hay otra ordenanza. Hay otra ordenanza. Un culto que agrada a Dios también puede contener un bautismo. Un bautismo. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 28, 19? ¿Qué debemos hacer con los que creen? El hacer discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El contenido de un culto que agrada a Dios puede ser el bautismo. Y la palabra bautizar es dejar completamente mojado. El bautismo rociando no existe. Debe ser, y vi un bautismo raro. Vi un video de un bautismo que al sacerdote le llamaron la atención, porque ese señor le dio una pescozada al niño y hasta se le cayó en la pila bautismal, se le fue de cabeza el niño. Hermanos, el bautismo bíblico debe ser a creyentes, a discípulos del Señor, y debe ser dejando a la persona completamente mojada. La idea es entrar a alguien en un líquido. La palabra bautismo no habla de rociar. Esa palabra bautismo se utilizaba, era del lenguaje común, no era simplemente religioso, se usaba cuando se iba a teñir una tela. Imagínese usted se pone a teñir una sábana, una tela de una cama, va a pasar un trabajo, hay que sumergirla en el líquido para teñir. Pero también se usaba cuando se iba a entrar un vaso en vino, cuando se iba a sacar vino o agua, se entraba el vaso. Usted no va a rociarle el agua al vaso para llenar otro, ¿verdad que no? Tenía que sumergir un vaso, una vasija, llenarla para echar en otra. Tiene que ser sumergir. El bautismo ordenado por Cristo debía ser asumido por creyentes, dando así testimonio de su identificación con Él en muerte, sepultura y resurrección. Eso lo encontramos en Colosenses 2:12, que no vamos a ver. El bautizar no se hace en cada culto.
pero sí debe hacerse como parte de un culto cada vez que se lleve a cabo, como parte de una actividad en comunidad. Debe hacerse dentro de un culto, porque el bautismo lleva un componente de testimonio. Y es un testimonio para otros, usted le testifica a otros. En todos los cultos no hay bautismo, pero el bautismo cuando se efectúa debe ser en un culto. En un culto. Hay lugares que hay presos que creen en Cristo Jesús, el bautismo se lleva a cabo en la cárcel y se realiza un culto en la cárcel. Hermanos van a la cárcel, hacen el bautismo y los demás presos están mirando. Se sumerge a la persona, se busca un tanque, se llena de agua o se hace en otro lugar, pero se sumerge a la persona. En uno de mis viajes a las iglesias que son pastoreadas por nacionales haitianos, el bautismo, yo no sabía que iban a bautizar, ellos me invitaron a predicar, había un bautismo, los hermanos se paran alrededor del lugar donde se va a bautizar y ahí todos juntos están mirando. Porque es como una pileta aparte del salón de cultos y ellos salieron y nos paramos todos ahí. Para mí fue algo, yo nunca lo había visto así. Bueno, pero no importa, estaban bautizando. Yo he participado en bautismos en ríos. De hecho, una vez bautizamos en un río, creo que el hermano Amós y otros hermanos diáconos y yo bautizamos en un río. He participado con el hermano Helio en río, ¿verdad? Qué vuelta, hermano. Qué vuelta para llegar al lugar del bautismo. Pero bautizamos, hermanos. Debe ser parte de un culto, es un componente de un culto. El culto que agrada a Dios debe tener otro componente, Hechos 5:42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas, dice que ellos enseñaban y predicaban a Jesucristo. Esta es la versión del 95, por si tiene alguna palabra diferente. Dice, y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Un componente en un culto que agrada a Dios es predicación del Evangelio. Anunciar buenas nuevas, dar buenas noticias, las buenas noticias de Jesucristo. Y es bueno notar que esto se hacía a diario. A diario los primeros cristianos estaban evangelizando, no era algo de vez en cuando o solo el domingo en el templo y por las casas cuando se reunían. Era un esfuerzo consciente. En un culto no solo debe haber instrucción, no siempre que hay instrucción hay evangelización, pero cada vez que se evangeliza se enseña, eso sí. En un culto no solo debe haber instrucción, debe haber predicación del Evangelio. Todo está dentro del Evangelio, pero no todo es evangelizar. En la enseñanza debe haber evangelización, pero enseñar no necesariamente evangeliza. ¿Entiende la diferencia? Por eso, en Hechos 2:42 está doctrina, y aquí la palabra que se utiliza es evangelizar. Son dos palabras diferentes. Hoy muchos quieren sacar el evangelio de los cultos porque incomoda a otros, pero esa es la palabra que necesita el mundo escuchar, aunque puede ser dolorosa muchas veces. De hecho, para que el evangelio haga efecto, primero hay que causar dolor con la predicación, porque ¿de qué se va a arrepentir la persona? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia no es que Cristo vino a hacernos ricos. La buena noticia no es que Cristo vino para que todos seamos saludables. En ese caso, entonces, el mismo apóstol Pablo tenía un problema. Y Timoteo entonces tenía un problema porque él estaba enfermo del estómago. De hecho, hermanos, tengo un grave problema ya. No puedo comer yuca. Yo tengo problemas con el estómago. Y no hay cosa más buena que una yuca frita, saladita, con nata. Y ya no la puedo comer ni la nata tampoco. Hermanos, la buena noticia es que siendo tú enemigo de Dios, enemiga de Dios,
estando destituido de la gloria de Dios y que no te podías ni te puedes salvar por tus propios medios, Dios envió a Jesucristo desde los cielos a morir en lugar tuyo y mío, para que todo aquel que cree en Cristo y que su sacrificio es suficiente, todo suficiente para reconciliarnos con Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que debemos predicar. Y el Evangelio no se puede sacar del púlpito. Hay gente que quiere sacar el Evangelio de los cultos. Y no es correcto. No es bíblico. No es cristiano. No es santo. Un componente que debe haber en la predicación es evangelizar. Evangelizar. Y dice que esta gente lo hacían en el templo y por las casas todos los días. De hecho, el evangelio ha ido decayendo, el evangelizar ha ido decayendo en las iglesias cristianas. Por diferentes razones, pero ha ido decayendo. Y hermanos, las iglesias crecen cuando la gente se arrepiente y se convierte. El crecimiento del reino de Dios es a través del arrepentimiento y la conversión. Cuando la persona escucha el evangelio, el Espíritu Santo le abre el entendimiento y la persona cree. Hay gente que cree que sacando personas de otra iglesia, el reino de Dios está creciendo. Puede crecer numéricamente esa iglesia, pero el reino de los cielos se ha quedado con la misma gente. Y la idea no es que el reino de los cielos se quede con la misma gente, es que cada día haya más salvados por la gracia de Dios. Y así es que crece la iglesia, a través del evangelismo. Y eso es lo que debemos practicar, y en los cultos debe evangelizarse. De hecho, nosotros al culto de la mañana el domingo le llamamos adoración, y en la noche evangelístico. Tengo entendido que quien inventó eso fue Spurgeon. ¿Por qué lo inventó Spurgeon? Porque él predicaba originalmente en una carpa, después era en un templo, pero había tanta gente que iba a escuchar a Spurgeon predicar, que él tuvo que decir, bueno, en la mañana van a venir los que ya son cristianos, y en la noche van a asistir los que no son cristianos. Por eso él dividió el culto de la mañana en adoración y el de la noche en evangelístico. De hecho, por eso ustedes ven que mayormente en la mañana somos cristianos y en la noche también, y no debería ser así, porque si es evangelístico la mayoría deberían ser no cristianos. No cristianos. Otro componente que debe haber en el culto, y voy a finalizar con este, es cántico, es cantar. Pero hermano, hago la aclaración. Si usted se fija, el énfasis de Dios en su palabra no es el canto, es su palabra. Es su palabra. Hoy en día hay iglesias que el énfasis lo quieren poner en el canto. Entonces dicen, pero ¿y por qué no cantamos más? El asunto es que si queremos que se cante más, entonces el culto debe ser más largo. Porque si cantamos más y el culto dura lo mismo, a algo se le quitó tiempo. Y ese algo, ¿usted sabe qué es? Casi siempre la predicación. Nunca sacrifique la predicación por el canto. Y cuando usted lee la Biblia, si encuentra canto, encuentra uno. Dice que después de haber cantado, usted puede encontrar un cántico, pero fíjese que el énfasis en el Nuevo Testamento no es el cantar, es la predicación en el culto. Ese es el énfasis. Efesios 5:19. Porque no es cántico por simplemente cantar. Bueno, yo me encuentro lindo ese canto. Efesios 5:19 dice cómo debe ser. Dice el 18, en lugar de embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Dónde comienza la alabanza? En la boca. La alabanza comienza en el corazón. En el corazón. Colosenses 3:16.
La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo deben ser los cánticos? Con gracia, deben ser espirituales, partiendo del corazón. Fíjese que ahí habla de salmos y habla de la palabra de Dios. Los himnos que nosotros cantamos deben ser doctrinalmente sanos. Doctrinalmente sanos. No cante cualquier cosa porque diga Jesucristo, porque diga Jehová. Hay un himno, lo conocí con una compañera de trabajo, que dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Pero la idea es que hay algo especial en cantar levantando las manos. No, el problema no está en levantar las manos, es en el corazón. Y que el contenido del himno sea doctrinalmente sano. Cuando la Biblia habla de que levantemos las manos, es cuando vamos a orar. Dice que Dios quiere que los hombres en todo lugar levanten manos santas. No es que hay algo especial que nosotros... Tampoco es, por ejemplo, que en un culto yo levante las manos. El problema está que yo no debo creer que lo especial está en levantar las manos y que hagamos una ola aquí. Entonces comenzamos por esto. Vamos a comenzar por esta hilera que queda a mi derecha. Vamos a hacer la ola todos. Levanto mis manos. No vamos a hacer la ola aquí. Sí, porque aquí hay gente que tiene como unas supersticiones evangélicas. ¿Usted sabe que hay evangélicos que tienen supersticiones? Eso no es de Dios. Deben ser himnos y cánticos espirituales, no en la carne, no lo que a mí se me antoje. Debe estar basado en lo que yo canto, en la palabra de Dios. Creo que les he referido en otras veces. Una vez en el templo viejo yo puse un himno, es muy bonito, tiene un solo problema. Y esa vez la hermana Adela se atrevió, parece que ella vio mi cara, dijo, y me dijo que ese himno no era bueno, porque dice, yo quiero más de ti. Realmente nosotros no podemos querer más del Señor. El Señor habita en nosotros. Dice que el Señor tampoco da el Espíritu con medida. Cuando habla de lleno es controlado por el Espíritu Santo. Ese es el problema de ese himno. Dice, yo quiero más de ti. Dice, bueno, pero nada más eso. El resto del himno está bien. El problema es que hay gente que cree que todavía nos falta algo. Ese es el problema. Que hay cristianos que pueden tener demonios, que está como un chin de Cristo, pero que puede tener demonio. Y cuando dice la palabra de Dios que debe ser con gracia, debe ser con armonía y belleza. Armonía y belleza. Gracia como un don de Dios. Hermanos, nosotros no somos cantantes profesionales. Y de hecho, en el tiempo que el hermano Amós estuvo fuera del país, yo dirigí, pero yo renuncié a dirigir. Porque, hermanos, cuando habla aquí de cantar en el corazón, nosotros como cuerpo, como iglesia, no es que uno salte con una cosa por allá, uno con otra cosa por aquí, de tal manera que por fin no se sabe qué es lo que se está cantando. Cuando estamos cantando debemos hacerlo con armonía, todos juntos como cuerpo. No es que vamos a cantar como Pavarotti. No. Es que lo hagamos con belleza para el Señor, desde el corazón. De hecho, yo a veces ahí sentado estoy cantando, se me ha ido el aire en una estrofa. Sobre todo cuando está dirigiendo Manuel a mí, yo me he quedado mudo. Manuel me lleva a que yo digo, pero me voy a quedar mudo.
Digo, déjame parar de cantar porque me va a dar un infarto aquí. De hecho, como que se me ha nublado el entendimiento a veces. Hermano, pero debemos ir juntos cantando todos, alabando al Señor, con sinceridad, con salmos, himnos y cánticos espirituales. De hecho, yo creo que debemos cantar más la Biblia. Debemos cantar mucho más la Biblia. En Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, ellos proceden de Europa. Hay unos cristianos que le dicen puritanos. Todavía quedan pocos ya, pero los puritanos cantaban mucho la Biblia. Gente como los Amish cantan mucho la Biblia en Estados Unidos. Debemos ser más bíblicos al cantar. Hermanos, en el primer estudio, nosotros vimos que el culto puede entenderse fundamentalmente como un acto comunitario de servicio y ofrenda a Dios en acción voluntaria, en respuesta agradecida a lo que Él ya hizo por nosotros. También hemos visto que la palabra adoración se define como un servicio a Dios y nunca el servicio de una persona a otra fuera de Dios. Además, adoración quiere decir inclinarse, rendir homenaje, honrar el valor de otro, dejarnos caer delante de otro que su dignidad es mayor que la de nosotros. A Dios le debemos un honor único, no compartido, exclusivo. En el centro de toda adoración está Dios. Por otro lado, vimos dos verdades en cuanto al culto y la adoración, que debemos estar seguros de que lo principal para Dios no es el lugar del culto y adoración, y que la adoración puede ser producto de la ignorancia sin conocer a quién adoramos y cómo le agrada que se le adore y rinda culto. En el segundo mensaje, el domingo pasado, estudiamos que existen los falsos adoradores. Simplemente son apariencia y adoran con la boca. Pero que también existen los verdaderos adoradores que lo hacen en espíritu y en verdad, con corazones sinceros. También vimos que Dios es espíritu y que debemos adorarle con esa conciencia y no buscar maneras de representarlo o de usar formas carnales para rendirle culto y adoración. Vimos también que el culto que agrada a Dios debe ser hecho en el nombre y la autoridad de Jesús. Allí Cristo promete la bendición de su presencia. El culto debe ser el producto de una vida sacrificada y entregada a Dios en la vida diaria y no solo cuando venimos al templo a adorar a Dios. El culto debe rendirse de manera sabia con el entendimiento dirigido por el Espíritu Santo, nunca controlado por el sentimentalismo y el emocionalismo. Vimos también el domingo pasado que el culto debe ser gozoso pero reverente, nunca vulgar, sino con decencia y con orden. Y hoy hemos visto que los componentes del culto que agrada a Dios son perseverar en la enseñanza de los apóstoles escrita en la palabra de Dios, en el compañerismo o comunión con y entre los hermanos como familia, y debe ser de manera gozosa y participativa, que debemos celebrar la Santa Cena como recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él hizo por nosotros, que debemos también hacer oraciones fervientes y ardorosas, también practicar el bautismo por inmersión, entendiendo todo el simbolismo visual que contiene el bautismo, y que no va a haber bautismo en cada culto, pero sí cada vez que se bautice debe ser como parte de un culto. Vimos que debemos predicar de manera específica el Evangelio para diferenciarlo de la predicación doctrinal o de enseñanza. Y por último vimos que un culto que agrada a Dios tiene cánticos espirituales, no carnales, sino con el entendimiento, con gracia, con belleza y armonía para la gloria de Dios. Es mi deseo que Dios use estas predicaciones para despertar tu interés por aprender qué es el culto cristiano que agrada a Dios. Debemos celebrar un culto conforme al corazón de Dios y para Dios, con las bendiciones espirituales que de tal culto se derivan. Necesitamos un despertar y un avivamiento en tal sentido,
para volver a la forma bíblica cuando nos reunimos como iglesia en adoración y homenaje a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de durante 3 domingos exponer tu palabra. Simplemente, Señor, hemos caminado a través de tu palabra para ver cuál es el culto que a ti te agrada. Tenemos que pedir perdón, Señor, porque hoy hay muchos que están aprendiendo las formas del mundo y quieren que tu iglesia también las practique. Pero ayúdanos a que cuando estamos reunidos como iglesia hagamos las cosas bajo la dirección de tu Santo Espíritu, basados, cimentados en tu palabra, la sana doctrina. Señor, ayúdanos a ser verdaderos adoradores, que lo hagamos en espíritu y en verdad, con corazones sinceros, gozosos y agradecidos. Señor, que cuando estemos reunidos como cuerpo, como familia, como iglesia, lo hagamos de la manera correcta. Los resultados de estas predicaciones están en tus manos. Tú eres el único que puedes cambiar los corazones y obrar en nuestras vidas. Que tu palabra siga actuando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.